Vamos a leer, aleluya, del 19 en adelante. Amén. Cogemos nuestra Biblia, la abrimos en Hebreos, capítulo 10, 19. Y lo leemos con reverencia, prestando atención, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, por este día, Señor, por la salvación de nuestra alma, por un día de vida que tú nos regalas y por el privilegio de estar en esta casa de oración y puerta del cielo. Ayúdanos a aprovechar bien este tiempo para que salgamos renovados, para que tú abras nuestro entendimiento, nuestros sentidos espirituales y sobre todo nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra, que como una semilla y junto al poder del Espíritu Santo obren fruto digno de arrepentimiento. Gracias te damos, Padre, porque así tú ya lo has hecho en cada uno de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Continuamos con nuestro estudio sobre, ¿verdad?, el santuario de Dios. Vimos que hay 3 santuarios de Dios aquí en la tierra. Nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo, y vimos, ¿verdad?, algunas cosas que nos ayudan a mantenernos limpios, ¿verdad? Hay cosas que no podemos dejar que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones vayan dejando un poco ahí arrinconado, se vaya acumulando suciedad, No, el Señor nos está diciendo: el que sea limpio, límpiese más, porque somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro hogar, nuestra casa también es un templo. Amén. Tiene que ser un santuario, un lugar donde uno esté ahí resguardado, vea la protección de Dios, donde haya consuelo, donde haya estímulo, como aquí se dice, estimulándolo uno al otro. ¿Para qué? Para el amor y para la buena obra. En esta tarde vamos a ver cómo la iglesia es el lugar, ¿verdad?, de reunión donde los santos se reúnen para adorar a Dios. También es templo y también tenemos que mantenerlo limpio, tenemos que mantenerlo, ¿verdad?, con una finalidad, ¿verdad? Pero como estamos en tiempos, ¿verdad?, un poco convulsos, ¿verdad?, donde todo lo que hasta ahora teníamos seguro parece que ya no es tan seguro, ¿qué vamos a hacer? ¿Amén? Pues también vamos a ver el uso, el origen, ¿verdad?, y el porqué del templo. Amén. De tener un templo, un santuario, un lugar donde los fieles venimos a congregarnos. Por eso vamos a dar primero un poquito de historia. Amén. Vamos a dar un poquito de historia del origen y así vamos a ver, porque creo que en estos tiempos más que nunca tenemos que renovar el sentido de la iglesia. Y siempre que algo se renueva, se tiene que ir al origen. Amén. Una reforma de una casa siempre se excava, se quita paredes, se quita suelo, se vuelve al origen. ¿Para qué? Para luego ponerlo otra vez, amén, como estaba, pero ya renovado. Amén. Así que, como aquí hemos dicho, que ya desde los primeros cristianos se les recomendaba, se les hacía una exhortación: no dejes de congregarte. Algunos ya lo tienen por costumbre, quiere decir que eso te va ¿a qué? Te va a hacer, te va a debilitar, porque también eso estamos hablando, hermano. Uno de los engaños del enemigo en estos tiempos, ¿sabe lo que es? Apartarte. Cuando tú estás solo, eres presa fácil. Justo estaba leyendo, ahora estoy leyendo el libro de los jueces, y decía que había una ciudad que, como no tenía acuerdos con nadie, vivía ociosa, sin preocupación, estaba muy lejos
digamos, la capital de donde pertenecía, no tenía acuerdos con nadie, pues entonces vinieron unos de Dan, de la tribu de Dan, y en un pispás la conquistaron, porque estaban confiados, ociosos y sin trato con nadie, que podían haber llamado, oye, mira, vente que no están. Por eso, hermanos, el congregarse, ¿verdad?, el reunirse, estimulándonos, como aquí dice, ¿a qué? Al amor, ¿verdad?, y a las buenas obras. Así que, hermanos, cuando el escritor de Hebreo escribió esto, ¿verdad?, corría el siglo I después de Cristo. Los judíos rendían culto en un imponente templo ubicado en Jerusalén, pero también había sinagoga. ¿Amén? El apóstol Juan escribió que el Señor Jesús mismo siempre enseñó en la sinagoga o en el templo donde se congregaban todos los judíos. Juan 18:20. ¿Amén? Así que, ¿pueden ustedes imaginarse en qué lugares pensaba el escritor de Hebreo? ¿Verdad? ¿Cuándo aconsejó a los cristianos que se reunieran para animarse uno a otro? ¿Verdad? ¿No tendrá su precedente justamente en el templo de Jerusalén? ¿Verdad? ¿De dónde viene ese lugar al que ir? Será heredado, ¿verdad?, de este templo de Jerusalén en donde iban a celebrar la fiesta. Amén. También a las sinagogas, que ya veremos cuál era su, ¿verdad?, su función. Amén. Así que hicieron eso cuando empezaron a utilizarse. Amén. Así que vamos a ir primero un poquito a la historia y luego vamos a ver el origen. Vamos primero, ¿verdad?, al libro de Éxodo, porque aquí vemos que en el libro de Éxodo recoge las primeras instrucciones de Dios para la construcción de un centro de culto para los judíos. Amén. Vamos a leerlo, por ejemplo, en Éxodo 40:33. Usted también lo puede leer en casa, Éxodo del capítulo 25 al capítulo 27. Vamos a ver qué dice Éxodo 40:33. Finalmente eligió al otro alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada de atril. Así acabó Moisés la obra. Amén. Así que vemos cómo había, ¿verdad? Jehová Dios ordenó a su pueblo escogido, a Israel, que construyera un tabernáculo o tienda de reunión, donde debían guardarse el arca del pacto y diversos utensilios sagrados. Amén. Cuando concluyó la obra en el 1512 a.C., la gloria del Señor llenó el santuario. Amén. Por más de 4 siglos, aquella tienda portátil desempeñó un papel fundamental en la adoración que se rendía de forma organizada y sistemática a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que se apartó a una familia dentro de esa tribu, ¿verdad? Cada familia tenía una función. Estaba la familia que era de los sacerdotes y de ahí venían los sumos sacerdotes, otros eran los levitas. Había también otros ayudantes donde se decía, tú te encargas de esto, de aquello, ¿verdad? Del pan todos los días, de encender, ¿verdad?, que el fuego siempre de la lámpara siempre estuviera encendido, de limpiar los utensilios, hacer el sacrificio de la mañana y de la tarde, de la luna nueva, de los sábados. Amén. ¿Qué más cosas hacían en el santuario? ¿Verdad? Vemos cómo eso se necesitaba. Eso es lo que significa ese culto sistemático. Es decir, empezó a reunirse una vez de que salieron del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y ya empezaron a tener identidad de pueblo con un Dios, con una constitución. Ahora era un culto, ¿verdad? Necesitaban un lugar donde adorar a su Dios. Amén. Así que si usted quiere en casa puede profundizar, ¿verdad? Parece como a veces hay gente que no les gusta, les parece pesado, pero vemos, hermanos, que todo eso no es más que sombra de lo que está en el cielo, amén, del templo que está allí en el cielo. Por eso es importantísimo saber, porque cada utensilio tenía además un porqué y tiene una aplicación hasta hoy en día en nuestra vida, amén. Así que vemos como la Biblia también denomina dicha tienda templo de Jehová y casa de Jehová. Vamos a leerlo en 1 Samuel 1:9. 1 Samuel 1:9. Y se levantó
Ana después que hubo comido y bebido en el Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en la silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y el 24, el versículo 24. Después que lo hubo detestado, lo llevó consigo, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese tiempo, cuando nació Samuel, todavía se estaba un tabernáculo. Amén. Esa tienda, digamos, de reunión. Amén. Que era portátil, ya se quedó instaurado en un sitio, pero esa era donde estaba el arca, donde se hacía el culto, donde se llevaban los sacrificios. Amén. Hasta ese tiempo. Más tarde, siendo rey en Jerusalén, David expresó su deseo de construir una casa permanente para la gloria de Jehová Dios, porque vemos que el tabernáculo tenía la idea de ¿qué? De que era móvil, porque era en todo el peregrinaje. Amén. Mientras que estaban peregrinando, por eso cada tribu estaba encargada de un utensilio, de una cosa, ¿verdad? Entonces iban en orden para que el primero que llegara, venga, era el primero que montara las tiendas, y luego el otro el techo, y luego el otro iba con los instrumentos, con los utensilios, amén, todo en orden, amén. Pero vemos como a David y el mismo hermano, aquí vemos como él mismo, es que mi Señor ha puesto en mi corazón el deseo de hacer casa. ¿Cómo veía David que ese deseo no era solo suyo, es que Dios se lo había puesto? Pero, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Vamos a leerlo en Primera de Crónicas 22. Él no pudo hacerlo, tuvo el deseo, ¿verdad? Pero vemos como mire lo que le contestó Dios. En Primera de Crónicas 22, del 6 al 10. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mi palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos alrededor. Por tanto, su nombre será Salomón, esto es, pacífico, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa en mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Así que vemos como David tuvo el deseo, pero le dijo, tú no podrás, pero sí lo hará tu hijo. ¿Qué hizo David mientras tanto? De todo el botín, de toda, ¿verdad?, la recompensa de guerra, fue guardando y fue guardando, hermano. Amén. Hermano, o sea, él también fue parte de... Hay cosas que a lo mejor el Señor nos dice, eso específicamente no lo vas a hacer tú, pero hay otras cosas que sí podemos hacer, hermano, es una gran enseñanza. Porque por esa regla de 3, es por eso que a veces la iglesia está tan paralizada. Bueno, como yo, a lo mejor es que a mí Dios no me ha llamado a hacer eso, pero tú puedes ayudar de otra manera. Amén. Y vemos como él estuvo guardando, ¿verdad? Y Salomón lo construyó y lo inauguró el primer templo en el año 1026 a.C., tras 7 años y medio de trabajo de construcción. Y el Señor, ¿verdad?, lo aprobó, se complació. Mire lo que dice Primera de Reyes 9:3. Vamos a buscarlo. Y otro hermano que busque Segunda de Crónicas 7. Primera de Reyes 9:3. Mire lo que dijo el Señor. Primera de Reyes 9:3. Si alguien lo tiene, lo lea aquí. Y lo dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego, y has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? He santificado esta casa que he edificado
para poner en ella mi nombre, y estarán mi ojo y mi corazón. Amén. Si los israelitas permanecían fieles, aquella casa tendría el favor de Jehová, pero si se desviaban del buen camino, él retiraría de ella su protección, y ésta llegaría a ser una ruina. Vamos a seguir leyendo del 4 al 9. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mi estatuto y mi decreto, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaseis de mí vosotros, vuestro hijo, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y viereis a dioses ajenos y lo adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Amén. Y esta casa que estaban en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron a mano a dioses ajenos, y lo adoraron y lo sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Así que vemos que aunque estaba agradado de ese templo, había puesto su nombre, y dice que su ojo y su corazón también tenía que ver la condición del pueblo. Amén. Por eso puedes tener una iglesia estupenda, una iglesia maravillosa, 4 paredes estupendas, súper bonito, súper bien acondicionado, pero si el pueblo que viene no está en sintonía con lo que se viene a hacer aquí, no vale de nada. Es metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso vemos como desde el principio el Señor ha puesto un lugar para que vayamos y le adoremos, para esa unión, para esa unidad, para estimularnos al amor y a la buena obra, sí, pero por eso el santuario empieza en nosotros. Nosotros tenemos que traer también ese altar, esa santidad, ese fuego para avivar, ¿verdad? Ese fuego en el altar y no traer fuego extraño, como hubieron unos, ¿verdad? Sacerdotes que trajeron fuego extraño al santuario, ¿verdad? Al tabernáculo en este caso. Así que vemos como el Señor se agradó, ahí estará mi nombre, invocarán mi nombre y yo te escucharé, pero cuidado, si tú te vas en pos de los dioses que están en las ciudades donde vas a habitar, si tú vas a hacer la misma cosa, ¿de qué te sirve ir a un templo, a un santuario, si sales de aquí y te contaminas con todo? Lo que entra es la contaminación. Estas paredes no te van a santificar. Es la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso, hermanos, vemos que desde el principio tenemos que tener el sentido que significa una iglesia. Amén. Un lugar de reunión de los fieles y de los santos. Eso es muy importante y depende de nosotros mantenerla limpia o no. Depende de nosotros que esto sea ¿para qué? Para testimonio a las naciones, o como mismo dice, los demás dirán, ¡uy! Mira esta casa que se construyó tan bonita, pues mira ahora cómo está, es una ruina. Nosotros, los que venimos aquí a habitarla, somos los que podemos ser ese testimonio. Amén. Como que verdaderamente esto es un lugar santo, apartado para Dios, o puede ser una ruina y seremos como dice, como proverbio para los demás, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya vamos viendo un poco cómo desde el origen, amén, cuál era el porqué de esta iglesia, de ese santuario, de ese templo, amén. Así que, hermanos, si permanecían fieles, esa casa tendría el favor de Dios. Pero si se desviaban, hermanos, llegaría a ser ruina. Amén. Amén. Y eso vemos como el pueblo de Israel, hermanos, por tantos años se aferraban a veces a solo piedra, pero perdían el sentido. Y yo creo que la iglesia por eso tiene otra vez que renovar su significado de iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si no pierde el sentido. Amén. Pierde el porqué. Pierde el porqué, viene a reunirse. Y sí, tú te reúnes y vienes, pero ¿sabes qué pasa? Que si tú estás viviendo una vida licenciosa, de nada te sirve venir a un lugar santo, cuando tu primer templo, que eres tú,
no lo santifica. Amén. ¿Alguien ha buscado rápido 2 de Crónicas 7:16? Porque también es interesante ver lo que aquí dice el Señor. Porque ahora he elegido y sacrificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Lo mismo que le dijo, ¿verdad? En Primera de Reyes, la misma historia que le dijo a Salomón. Vamos a leer también los versículos 19 y 20. Mas si vosotros os volveréis y dejaréis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he sacrificado en mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Amén. Aleluya, hermano. Es que son palabras mayores. Y el Señor no lo deja una vez registrado en su palabra, lo deja 2. Porque usted sabe que a veces Reyes y Crónicas, a alguno le matiza el significado, aporta un poco más de información, pero no lo ha dicho una vez Reyes. No ha contado la historia de los reyes, en este caso de Salomón, que construyó el templo. En Crónica lo reafirma de nuevo, hermano. Amén. ¿Será importante? Estos son versículos para meditar, porque creo fundamental revitalizar, actualizar o renovar nuestro significado de iglesia, si queremos seguir adelante, si queremos cumplir la función de estos últimos tiempos. Amén. Con el correr del tiempo, ¿qué pasó? Pues que sucedió que los israelitas se apartaron de la adoración verdadera. Vamos a Segunda de Reyes 21, del 1 al 5. Amén. Y mire lo que pasó. Segunda de Reyes 21, del 1 al 5. Habían pasado muchos reyes, puede decirse que siglos, un rey detrás de otro, un rey detrás de otro. ¿Y qué pasó? Pues vamos a verlo. Segunda de Reyes 21, del 1 al 5. Y 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Esciba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los ojos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, y instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer de mano ante los ojos de Jehová para provocarle a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, y a la cual escogí de toda la tribu de Israel. Hermano, qué pedazo de rey, ¿eh? ¿Qué hizo? Todo lo que se dijo que no se hiciera. No solo metió la idolatría, construyendo, hermano, imágenes, poniéndolo dentro del templo, haciendo una imagen por cada estrella, por cada planeta, ¿verdad? Dice que por cada astro del cielo, ¿no? Le puso un altar. Se metió a estudiar las estrellas, a ser agorero, hermano. Hizo pasar a niños por fuego, cuando eso el Señor era abominación. Amén. Porque eso sí que viene una idea de sacrificio, hermano, desde los mismos infiernos. O sea, ¿qué no hizo este rey? Todo lo que había dicho. ¿Qué pasó?
hermano, trajo contra ellos el rey de los caldeos, quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén y dieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. Lo que el Señor le había dicho. Cuidado, que si tú haces lo que tienes que hacer, esta casa tendrá mi bendición. Pero que a mí no me puede contener 4 paredes. A mí no me contiene 4 paredes. Yo sustento esas paredes, a mí no me sustentan. ¿Entiende, hermano? Y mire lo que pasó, cómo decayó. A los que habían escapado a la espada lo llevó Nabucodonosor, porque, hermano, eso fue algo que ya estaba, ¿verdad? Israel ya estaba casi perdida, ya empezó a caer, pero esto estaba hablando de Judá, amén, donde estaba Jerusalén, donde medio estaban los reyes que medio estaban resistiendo, pero vemos cómo ahora también es cierto, este rey al final de sus días pidió perdón, y Dios lo perdonó, hermano, y su nieto hizo la limpieza, ¿verdad? Que necesitaba el altar. De pronto, de nuevo, ¿verdad? Abrió otra vez Joás, ¿verdad? Que empezó a reinar con 8 años. Abrió otra vez el templo, limpió, encontró, ¿verdad? Lo escrito y dijo, viene calamidad, pero no en tus días, por cuanto tú has hecho bien. Así le dijo. Y él alabó al Señor. ¿Pero qué cayó? Vinieron los caldeos, vinieron los babilonios, y hermano, lo que no se esperaba que, hermano, que fueran arrancados de lo que era el centro santo de Jerusalén, y de que el templo cayera, eso no se lo esperaban. Pero yo digo, hermano, es que los judíos, ¿verdad?, con lo que son para la historia, cómo tienen su escrito, pero tropiezan 2 veces en la misma piedra, porque se pensaban lo mismo cuando estaban con el templo reconstruido en los tiempos de Cristo. Y cuando Cristo mismo dijo, no quedará piedra sobre piedra, ¿cómo puedes decir tú eso? ¿Cómo vas a decir tú eso? Pero si ya tenían de siglo antes. Lo esparció, se lo llevaron los babilonios, estuvieron 70 años y el templo de Jerusalén fue destruido, quemado con todos sus utensilios, las murallas deshechas, los palacios quemados. Amén. Por eso, hermano, ¿qué significado tiene? Tiene mucho más profundo, hermano. Por eso el que venga aquí solo para decir, siempre pongo ese ejemplo, voy a buscar cuál es la palabra, es que tengo la palabra americana, ponchar, pero yo sé que en España no sé si eso se llevará a alguna empresa. Voy a mi empresa, hago así, clic, clic, entonces yo voy al culto, poncho, ¿verdad? Me dicen, tal día ha entrado a tal hora y pipi, he salido. Y así, acuerdo a eso, la empresa me paga. Ya está. Y así venimos, y esta es la casa de Dios. Pues el Señor me está enseñando desde antes. Estamos, hermanos, vamos a ver el origen para los primeros cristianos del siglo I. Pero, hermanos, tenemos que hacer un poquito de historia. ¿Qué es lo que piensa Dios sobre la iglesia? ¿Qué es lo que piensa Dios sobre los edificios que se abren para invocar su nombre? Pues ya lo estamos viendo, hermano. Que se agrada, que pone su ojo y su corazón, que quiere que nos reunamos para alabar su nombre. Pero cuidado, que si yo aquí parezco un santo, pero luego voy y hermano, y me pierdo entre las tinieblas y no alumbro, ya está diciendo, ya estáis mal. Esto le quedan los días contados. Esto es solo piedra. Estos solo son materiales. Amén. Por eso, hermano, el origen del santuario empieza en uno mismo. Amén. Así que, hermano, la Biblia, ¿verdad? Vemos que a los que habían escapado a la espada los llevó Nabucodonosor cautivo a Babilonia. Allí le estuvieron sujetos a él y a su hijo hasta la dominación del reino de Persia. La Biblia indica que este suceso tuvo lugar en el año 607 a.C. Vamos a leer rápidamente 2 de Crónicas 36 y otro, hermano, que lea Jeremías 52, porque Jeremías, hermano, fue el profeta, hubieron varios profetas contemporáneos, pero Jeremías fue el que vivió todo en primera persona porque fue el que se tuvo que quedar en Jerusalén, ver cómo caía el templo destruido, ver cómo caían las murallas y luego vivir entre ruinas, hermano. Fue muy fuerte. 2 de Crónicas 36, del 15 al 21. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación.
Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a los jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todo lo entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de su hijo, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Aleluya. Así que, hermanos, hemos iniciado con Salomón. Yo estaré ahí, pondré mi ojo, mi corazón, pero cuidado, no te desvíes. Y no fue un rey solo, no fue este Manasés que fue muy malo por 55 años. Es que, hermano, dice, mandé a profetas y mandé, pero ya no queríais oír. Así que tomó, ¿verdad? Usó a estos enemigos para que entraran, saquearan, y todo fue incendiado, hermano. Y dice que así reposó la tierra. Amén. Y este reposo, hemos visto que por estos meses, hermanos, cómo ha reposado la tierra, cómo los animales han salido un poquito de donde los tenemos encerrados, cómo el mar, ¿verdad? Cómo el cielo, no con tanta polución. Hermano, lo hemos visto. Y reposó, hermano. Así que, ¿hacia dónde va la iglesia? ¿Hacia dónde va la iglesia, hermano? ¿Qué es la iglesia? Amén. ¿Qué venimos a hacer cuando venimos aquí a estas cuatro paredes? Amén. ¿Qué origen tiene? Vamos a ver Jeremías 52, 12, 14, porque ahí es donde dice, por eso Crónica lo nombra, como dijo el profeta Jeremías. Jeremías 52, 12, 14. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 de reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó a la casa de Jehová y a la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo el edificio grandes. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia alrededor de Jerusalén, e hizo transportar a Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo, a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Amén. Así que vemos como la palabra que se había hablado, que Dios le dio a Jeremías, que ya venía desde antes. Hemos dicho, como Dios habló a Salomón cuando manifestó su gloria, dice que el templo se llenó de la gloria de Dios. Amén. Y dijo, estoy agradado, he santificado este lugar, pondré mi ojo y mi corazón aquí se puede adorar mi nombre, pero cuidado, no vaya y ahora te corrompa con otros cultos, con otros dioses. No quiero que te corrompa. No es solo venir al templo o hacer un sacrificio y allí me corrompo y hago sacrificio al mundo. No, eso no lo quiero, no lo quiero. Si no, pierde el porqué de este lugar. Y ya venía de antemano y luego por boca de Jeremías. ¿Y qué pasó? Que efectivamente en tal año, en tal mes, en tal día, vinieron el ejército invasor y se lo llevó. Y así estuvieron, hermanos, 70 años. También como lo predijo Isaías, ¿verdad? Dios utilizó al rey persa Ciro para liberar de la potencia Babilonia a los judíos. Amén. Porque ya llegaba el tiempo. Por eso cuando vino Ciro,
¿verdad?, sobre Babilonia. Ahora era Ciro el que tenía, ¿verdad?, el dominio, y ya le dio carta blanca porque había sido los 70 años, por eso era el tiempo en que Daniel, estudiando el profeta Jeremías, le clama al Señor y le dice: Señor, según tú le dijiste a tu profeta Jeremías, son 70 años, ya se han cumplido. Amén. ¿Y qué pasó? Que vemos que efectivamente dio carta blanca y empezaron la migración de los cautivos. Amén. Empezaron a ir para reconstruir el templo, para reconstruir los muros y para reconstruir, ¿verdad?, pues lo que era Jerusalén. Amén. Así que vemos como el Señor en su misericordia fueron y regresaron, ¿verdad?, los primeros con el propósito de reconstruir el templo. Vámonos a Esdras 1, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Fue la primera tanda, ¿verdad?, que fue para reconstruir el templo, que también tuvieron mucha oposición. Esdras 1, del 1 al 6. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó todo el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabras y también fue escrito por todo su reino diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en su alrededor le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Hermano, Ciro parece que tenía más entendimiento que muchos de los del pueblo de Israel. Él sabía que se le había concedido tanto poder y él dijo: se me ha concedido, porque era casi como el dirigente político de la época, porque su imperio dice que tenía 127 provincias, llegaba desde lo que es el Mediterráneo hasta China, pasando por India, dicen. Amén. Entonces él sabía que se me ha entregado todo esto y Dios me ha puesto en su corazón de que le haga casa. Hermano, un gentil, pero parece que él sabía, había estudiado que esa casa se tenía que reconstruir, que esa casa era importante, hermano. Así que vemos cómo se fueron por tanda en el año 1 del reinado del rey Ciro, hermano. Ya desde el primer año él sabía que tenía un propósito, hermano. Y vemos como desde el primer año dio carta blanca. Amén. Porque vemos que cuando son los tiempos de Dios, hermano, Él abre las puertas y nadie las puede cerrar. Amén. Así que fueron y reconstruyeron. Vamos a leer Jeremías 29:10. Jeremías 29:10. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Hermano, había una palabra. A los 70 años yo volveré, despertaré. Y usó al rey poderoso de esa época. Amén. Así que, hermano, vemos como el Señor en su misericordia volvió y dijo: vamos a empezar de nuevo. Pero lo que querían que entendieran era que no solo por tener un templo, un lugar, porque hacían unos sacrificios, tenían un utensilio, hacían unos rituales, eso a mí ya me salva, eso a mí ya me santifica. No hay un profeta, que creo que es Ageo, que le dice unas preguntas porque están en este tiempo. ¿Acaso si con
¿verdad? El pico de la capa, yo le doy algo inmundo, ¿eso se vuelve santo? Le voy a traer la cita, ¿verdad? ¿Eso me santificará? ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Que porque yo vaya a un lugar santo yo ya me santifico? Amén. ¿Entiende, hermano? Por eso el Señor de nuevo le dio la posibilidad. Vamos a construir. Vamos a tener de nuevo un lugar donde yo he dicho que pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón. Pero ahora vamos a hacerlo con conocimiento. No desviéis, no desviéis. Amén. No desviéis. Y por eso, ¿cómo empezó la reconstrucción? Por ellos mismos. Volviendo otra vez a tener esa identidad. Volviendo de pueblo, me refiero. Esa identidad de pueblo. De haber visto tantos dioses y tantas cosas, ¿verdad? Allí en Babilonia, ahora venían y recapacitaban. Tenemos que volver al origen, tenemos que volver a nuestras creencias, tenemos que volver a nuestro Dios, tenemos que recordarnos de cómo Dios nos escogió. Estábamos esclavos, nosotros éramos un pueblo esclavo, pero el Señor nos rescató y nos sacó de Egipto con mano poderosa, con plagas, que hasta hoy todavía la gente recuerda las plagas de Egipto. Amén. Eso es lo que querían, que el Señor recapacitara a este pueblo. Por eso se tenían que poner otra vez con ese espíritu, ¿verdad? Y por eso vemos como los sacerdotes, los profetas, dice que venía el espíritu y tenían ánimo para trabajar y tenían ánimo para reconstruir. Por eso, hermano, creo que la pregunta, ¿verdad? Es decir, ¿yo por qué vengo a la iglesia? ¿Qué es la iglesia para mí? ¿Qué es este edificio? ¿Qué aporto yo al culto que aquí se hace? Amén. Por eso, hermano, vemos que pese a que la obra sufrió algunos retrasos, amén, esta es una parte histórica de la Biblia que me encanta, la he estudiado mucho, vemos cómo vino oposición, hermano, ¿verdad? El segundo templo fue finalmente terminado hasta el 515 a.C. y se restauró de nuevo el culto judío. Aunque el nuevo edificio no poseía el esplendor del templo de Salomón, permaneció en pie durante casi 600 años. Amén. Sin embargo, este templo también acabó deteriorándose, ya que los israelitas de nuevo abandonaron la adoración a Jehová. Amén. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ese mismo templo se estaba reparando por orden del rey Herodes y estaba incluso haciéndole ampliaciones. Amén. Pero ¿qué le aguardaba? ¿Qué futuro le aguardaba a este templo? Según el propio Señor. Vamos a leerlo para terminar. Mateo 24, 1, 2. Mateo 24, 1, 2, ya para casi terminar. Cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, usted ha visto ese primer versículo. Los discípulos le llevaron 20, como estaban en Jerusalén, ¿verdad? Porque vemos cómo Jesús estuvo por toda esa región. Estaban en Jerusalén seguramente para alguna de las fiestas principales, ¿verdad? Y le dijo, 20, en concreto la Pascua, porque era ya el tiempo en que iba a ser crucificado. Mira, Señor, mira todo el edificio. Otra vez cayeron. ¿No se da cuenta ese versículo? Mira, Señor, mira todos los edificios. Todos los reconstruimos y mira qué grandes, mira qué majestuosos. Otra vez se habían olvidado que no era el edificio. Cristo estaba por allí, amén, y ellos diciéndole a Cristo, mira los edificios. Amén. Yo creo que la iglesia se tiene que hacer muchas preguntas. Tenemos que volver otra vez al origen. Amén. ¿Qué es este edificio cuando Cristo está al lado? Amén. Porque hasta que no sepamos, hasta que no vayamos al origen del porqué y vengamos bien, hermano, no le vamos a dar el uso, no le vamos a dar la gloria, no le vamos a dar la utilidad que tiene este lugar. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso, hermano, ¿qué dijo? De acuerdo con las palabras de nuestro Señor, ese lugar que había sido durante siglos el centro de la adoración a Dios, efectivamente fue destruido en el año 70 después de Cristo, como el Señor mismo lo dijo y antes ya anunció. Viene destrucción, el que vea eso, que huya a los montes, que escape, hermano, porque ahí empezó la persecución por parte del Imperio Romano. Amén. ¿Por qué? Porque se tenían que mover de Jerusalén hacia otras partes. Amén.
Así que vemos que, ¿verdad?, a partir del siglo VII de nuestra era, en el lugar que antes ocupaba el templo judío, se erigió el santuario musulmano conocido como la cúpula de la roca, que sigue allí hasta el día de hoy. Así que, una vez de que ya ese templo fue destruido en el año 70, no se ha vuelto a construir. Amén. Una de las cosas que fue quitada con ese templo también fue los sacrificios. Porque, hermano, ya el Señor había venido para hacer el sacrificio una vez por todas. Amén. Amén. Pero ahora, una vez de que Cristo pisó la tierra, ahora, ¿qué lugar se hace? ¿Dónde se reunían los primeros cristianos? Hemos visto que era importante y que Dios dijo, vamos a construir un lugar donde vengáis a adorar, vamos a hacer una manera de adorarme, es la manera que yo quiero que me adoréis, y por eso había un arca, había un lugar santo, un lugar santísimo, había unos cazos, había todo el utensilio, que he dicho que si quieres repasarlo en Éxodo, pero hemos visto cómo se olvidaron, ¿verdad? Hemos visto que este templo reconstruido después de que vinieron de Babilonia, lloraban. Los que habían sido chicos y habían visto la majestuosidad del templo de Salomón, cuando volvieron y ayudaron en la reconstrucción, lloraban y decían, no es ni la mitad de esplendoroso. Pero dice que cayó una gloria mayor que la que estuvo con Salomón. La gloria postrera será mayor de la primera. Vino esa renovación, vino de nuevo esa gana de verdad servir a Dios, tener una vida ahí fuera que sea santa y venir al santuario para santificar aún más a Dios. Lo habían captado muy bien, pero después de 600 años vemos que estaba con lo mismo. Oye Jesús, mira nuestro edificio. Otra vez cayeron. Y la iglesia, en esta última generación, creo que también a veces no hemos captado. Por eso de pronto un día nos cerraron la iglesia. Y se ve que el que no se haya congregado, no haya estado un poco conectado, oye, ya parece que no ha sido cristiano en toda su vida. Hermano, qué pena. No sabe cómo alabar y adorar. Parecemos, hermano, como religiones que necesitan verdaderamente un lugar, ¿verdad?, llamado santo para ir a adorar. Y hemos dicho que puede ser tu casa, que tú eres un santuario. ¿Entiende, hermano? Así que lo vamos a dejar aquí y vamos a quedarnos con dos preguntas. Lo primero, si el Señor le interesaba muy bien que hubiera un lugar de reunión, pero como no estuvieran bien lo destruían y no le temblaba la mano, ¿qué estoy haciendo yo con la iglesia a la que asisto? Número uno. Número dos, ahora ya que no había templo y estaban surgiendo los primeros cristianos, ahora ¿cómo iban a adorar a Dios los seguidores de Jesús? ¿A dónde irían? Amén. Lo vamos a ver la próxima semana. Amén. Y nos levantamos y oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Primero por tu misericordia, Dios mío, cómo tú abres la Escritura, cómo tú abres tu palabra, cómo tú abres tu corazón y nos explicas, Señor. Te damos las gracias, gracias. Pero ahora también te pido que esta tu palabra, Dios mío, ahora con la unción de tu Espíritu Santo sea la que aclare la mente. Tenemos muchas preguntas. Tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿Por qué hay que volver al origen? ¿Por qué yo me congrego en una iglesia? ¿Qué es para mí las cuatro paredes? Ya hemos visto lo que tú tenías en tu corazón. Tú quieres un lugar santo donde, hermanos, vayamos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero Dios mío, ¿no será que no te estamos agradando? A ti no te tiembla la mano si tienes que derribar templos. No, Señor, ya lo hemos visto por tu palabra. Por eso queremos esa unción, ese aire fresco que viene de ti, esa nueva revelación de lo que es la iglesia, de lo que es el santuario, de lo que es esa casa de Dios y puerta del cielo. Queremos saberlo para darle el uso que se merece, para darle un buen uso, Dios mío, para que sigamos predicando tu palabra. Aleluya. Por eso aclara la mente, Señor. Sigue desarrollando, que nos hagamos preguntas porque tú nos contestas. Gracias, Señor, te damos por todo. Bendice a mis hermanos y esta tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Damos gracias, Señor. Señor maravilloso. Gloria a